Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Y antes de comenzar quería agradecerles a todos ustedes que se han suscrito, que nos han seguido. Por favor síganlo haciendo, es una excelente manera de seguir creciendo el canal. También les invito a que activen el icono de la campana para que reciban notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Y hoy les traigo una escalofriante historia que ocurrió aquí en la Florida. Andreina y Marcos se mudaron a los Estados Unidos desde Venezuela. La familia, como todo inmigrante, venía llena de sueños y de planes, aunque con muy poco dinero. Llegaron a la casa de unos amigos aquí en el sur de la Florida. Cuando ya pasó un tiempo prudente en la casa de sus amigos, decidieron mudarse solos y comenzaron a buscar un lugar, aunque fuese pequeño. No importa, lo importante era estar juntos. Andreina trabajaba durante el día y Marcos trabajaba la mayoría de las veces de noche. Así que era un poco complicado para que los dos pudieran buscar juntos una vivienda. Una tarde tuvieron como unas 3 horas en las que coincidieron y decidieron visitar algunas propiedades que habían encontrado en un periódico local. Las propiedades estaban demasiado caras y cada vez que iban a un lugar veían que no podían pagar el precio. Cuando fueron a ver la última propiedad, casi desistieron, pues estaban en un área súper exclusiva. Cuando llegaron frente a la casa, decidieron ni bajarse del auto. Sería una pérdida de tiempo. La casa, aunque era la más pequeña del vecindario y estaba un poco abandonada, definitivamente sería muy cara. Cuando estaban retrocediendo del parqueo, otro carro llegó. Venía un señor muy mayor que se bajó del auto y les hizo una seña para que se detuvieran. Marcos detuvo el carro y bajó la ventanilla. Hola, disculpen la demora, es que estuve atrapado en tráfico. ¿Ustedes eran la pareja que venían a ver la casa con el vendedor? No, solo vinimos por un anuncio que vimos en el periódico. ¿Y no van a entrar? La verdad, no queremos molestar. No hay forma de que podamos pagar por esta casa. Hace muy poco que llegamos al país y estamos comenzando. El señor se vio un poco conmovido. Saben, yo también soy inmigrante. Y aunque vine muy joven a los Estados Unidos, recuerdo cómo es empezar aquí. ¿Cuánto podrán pagar? Se quedaron un momento pensativos y Marcos dijo, 1,500. Eso es lo mejor que podemos hacer. Hecho, hijo, les dijo el señor extendiéndole la mano. Solo hay una condición. Les pido que por favor arreglen y cuiden mucho la casa. Arréglenla y píntenla lo mejor posible. Y ocúpense del patio, que está muy abandonado. Y la asociación de vecinos no para de molestar, diciéndome que si la hierba está alta, que si la casa necesita pintura. Yo vivo en New Jersey y vengo muy poco aquí al sur de la Florida, y entonces no tengo tiempo de estar viniendo y yendo para ocuparme de la casa. El señor fue a su auto y tomó unos documentos. Les dijo dónde firmar y así cerraron el trato. La casa no era muy grande, pero la extensión de terreno era enorme. La casa estaba en muy buen estado, aunque le faltaba un poco de pintura y de limpieza, pues era normal, la casa había estado cerrada por muchos años. Pronto se mudaron a la casa y comenzaron a arreglarlo todo. Cuando llevaban como 3 meses viviendo en la casa, Andreina comenzó a sentirse un poco incómoda. Sentía como si alguien la estuviera observando. Tal vez ya usted haya sentido esa sensación. Es como una fuerza que te obliga a mirar en la dirección de donde te miran. Es como una sensación que pesa detrás de la nuca. Andreina achacaba aquella sensación tal vez a la preocupación de estar sola en la casa. Después de todo, era una casa que no estaba acostumbrada, era un lugar nuevo, era un cambio. Y el esposo de Andreina generalmente seguía trabajando en las noches. Andreina se tranquilizaba a sí mismo diciéndose que aquel era un barrio muy seguro, era el lugar más seguro de la ciudad. Y además, la casa estaba equipada con un moderno sistema de alarmas. Que eran locuras de ella, que nadie iba a entrar en aquella casa. Pero días después las cosas tomaron un tono diferente. Andreina estaba viendo la televisión y se quedó dormida. Era el mes de diciembre y había comenzado a hacer un poco de frío. Y aquel mismo frío fue el que la despertó. Aún atontada por el sueño, vio de reojo una figura, como alguien, parado detrás del cristal de la ventana de la sala. Pensó que era su esposo que estaba llegando, pero cuando miró el reloj se dio cuenta de que por lo menos faltaban 2 horas para que llegara su esposo. Asustada encendió las luces
y se asomó a la ventana, pero no había nadie. Revisó que todo estuviese cerrado y activó la alarma. Preocupada porque alguien estuviera acechando la casa, se fue a su habitación y allí se quedó esperando a su esposo. Primero pensó en llamarlo, pero no quería preocuparlo. Andreina no se atrevía a apagar las luces, así que estaba allí, sentada en la cama, esperando a que llegara Marcos. Y otra vez, la condenada silueta detrás del cristal. Primero vino el susto y después una sensación que le helaba la sangre. ¿Cómo era posible que hubiera una sombra allí? El dormitorio estaba en el segundo piso. En ese preciso instante entró su esposo y Andreina salió corriendo a su encuentro, contándole lo que pasaba. Los dos revisaron toda la casa. El esposo incluso subió al techo de la casa, pero no había nadie. Marcos conocía muy bien a Andreina y sabía que ella no se asustaba fácil, así que definitivamente algo estaba sucediendo. Andreina ya no se sentía ni cómoda ni segura en la casa, y el poco tiempo que pasaba en la casa trataba de estar afuera, en el patio. Muchas veces trataba de arreglar el patio o de recoger hojas, pero definitivamente no quería estar dentro. Una tarde Andreina estaba sentada en la terraza cuando vio pasar a una mujer con un pelo muy blanco por el patio del vecino. Ella no conocía a los vecinos, así que pensó que la señora tal vez era la dueña de la casa. Andreina saludó a la señora, pero era como si ella no la viera. Andreina pensaba que tal vez la señora estaba enferma y que era mejor no molestarla. Pero en ese instante todo cambió. La señora seguía avanzando, y cuando estaba por tropezar con la cerca que dividía las dos propiedades, aquel cuerpo traspasó la cerca como si fuese humo. Andreina quedó paralizada, y una frialdad le recorrió el cuerpo, y sintió como si la sangre le bajara todos los pies. Trató con toda su voluntad de moverse, de dejar aquella silla y correr, pero no podía. Las piernas no le respondían. Aquella mujer o espectro seguía caminando, ignorando la presencia de Andreina, hasta que se detuvo encima de una sección del patio que estaba cementada. Era una sección de unos 10 metros por 10 metros. En aquel área había macetas viejas, algunas plantas moribundas y algunos equipos de jardinería. Aquel lugar parecía haber sido un invernadero años atrás. La señora siguió su camino entre las macetas y se detuvo en el centro del cuadrado de concreto. Y por un segundo, solo por un instante, los ojos de Andreina y de la señora se encontraron frente a frente. Y allí, frente a la desconcertada mirada de Andreina, la señora desapareció. Finalmente Andreina se sintió liberada de aquella fuerza invisible, aquella misma fuerza que la mantenía inmóvil sobre la silla del patio. Inmediatamente corrió al interior de la casa y se encerró. Llamó a su esposo y le contó lo que había sucedido. El esposo le preguntó si quería que él fuera para la casa, pero ella le dijo que no, que ya el susto había pasado, pero que mejor se iría a casa de una amiga y que lo esperaría allí hasta que terminara de trabajar. En la casa de la amiga, Andreina rompió a llorar y le contó todo lo que estaba pasando. La amiga le dijo que si quería, podía quedarse unos días en su casa y que si no la conociera bien, le diría que estaba sugestionada. Pero ella conocía a Andreina. Andreina era una mujer de ciencias, una mujer que en su país había sido enfermera intensivista. Ella estaba acostumbrada a lidiar con situaciones bajo estrés y nunca fue una persona religiosa ni creía en estos asuntos espirituales. Para ella la vida eran solo estos años que vivimos aquí en este plano, y una vez que el electrocardiograma mostraba una línea plana, nos sumergíamos en un sueño eterno y que dejamos de existir. Pero ahora estaba viendo cosas que hasta hace un momento eran imposibles para ella. Marcos le dijo a Andreina que se quedara en casa de su amiga, pues él lo haría turno y llegaría a la casa en la mañana. Como a las 9 de la noche, Andreina se fue a la cama, en el cuarto de huéspedes de la amiga. Estaba exhausta, y a las 3:33 de la mañana, un frío insoportable la despertó. Dio una mirada alrededor del cuarto, pues en cuanto abrió los ojos, otra vez sintió esa sensación de que la observaban. Y allí, en la esquina de la habitación, había una sombra más oscura que la propia oscuridad del cuarto. Y otra vez, Andreina quedó paralizada. Veía y oía todo, pero no podía moverse. En aquel estado, vio cómo la sombra se acercaba a ella, y un tenue rayo de luz que entraba a través de la cortina de la habitación, medio que iluminó el rostro del ente.
y otra vez era la señora que había visto esa tarde. Finalmente logró salir de aquella parálisis y le salió aquel grito que por un tiempo trataba de dar. Enseguida vino la amiga y el esposo. Allí se encontraron a Andreina deshecha en llanto y repitiendo: la vieja está aquí, decía mientras apuntaba a una esquina del cuarto. Andreina no durmió más en toda la noche. La amiga de Andreina, a la mañana siguiente, llamó a alguien que conocía, alguien que tenía conocimientos de estos asuntos. La mujer le dijo que la llevara a su casa inmediatamente. Una vez que llegaron a casa de la señora enseguida le dijo a Andreina: un muerto te vio. Andreina quiso asegurarle a la señora que ella no creía en aquellas cosas, pero su mente estaba en un estado tal que le costaba incluso articular palabras. Es una señora mayor, procedió la vidente. Esta señora perdió a alguien hace muchos años. Ella ronda aquel patio donde ella pasaba mucho tiempo. ¿Y si se mudan de casa?, preguntó la amiga de Andreina. No va a resolver el problema, porque la difunta la vio. El mundo espiritual corre paralelo a este plano, solo que a veces el velo que divide a los dos planos se hace transparente, por razones múltiples, y eso permite a que los que estamos de este lado podamos ver las almas de los que están del lado espiritual. Pero eso también permite a entidades espirituales que vean hacia acá. Y si una de esas entidades ve a un vivo, lo perseguirá. Muchas veces se puede resolver con un ritual de protección. Este ritual esconderá a la persona de ese ente espiritual. Y otras veces es el mismo difunto o la entidad quien deja a la persona tranquilo. Muchas veces esto se consigue ayudando a ese ente. Muchas veces estos entes tratan de venir a nuestro plano para resolver algo que dejaron pendiente en su vida pasada. La verdad, esta difunta no tiene el deseo de hacerle daño a nadie. Es como si no supiese cómo aproximarse a pedir ayuda. Si quieren podemos hacer un séance o una sesión espiritista y ver si la señora se comunica. Andreina inmediatamente paró todo aquello y se rehusó. No estaba dispuesta a llegar tan lejos. Así que le agradecieron a la señora y se fueron de allí. Cuando llegaron a la casa de la amiga de Andreina, Andreina recibió una llamada. Acababa de ser despedida del trabajo. Andreina quedó devastada. Más que preocupación por haber perdido aquel necesario empleo, lo que más le asustaba es que ahora tendría que pasar mucho más tiempo sola en la casa. Con todo aquello sucediendo, Andreina se fue a su casa para contarle a su esposo lo que le había sucedido. Y cuando llegó, también le contó lo que había dicho la señora. Marcos enseguida le brindó su apoyo y le dijo a su esposa que no se preocupara, que todo estaría bien. Las cosas estuvieron tranquilas por unos días. Parecía que todo aquello iba a quedar en el pasado. Pero una noche que Andreina se fue temprano a la cama, otra vez una extraña pesadilla interrumpió su sueño. Era un hombre abriendo un hueco en un terreno baldío. De un lado de donde estaba cavando había un bulto. Era alargado como con la forma de un cigarro y del tamaño de un cuerpo humano. Andreina podía sentir el olor de la tierra y a la vez sentía el desespero de alguien que se está ahogando, asfixiando y que no podía moverse ni respirar. La angustia era tal que despertó en un baño de sudor y tratando de respirar pidió ayuda. Y otra vez, aquella sensación de ser observada atrajo su vista hacia una esquina de la habitación. Ahí estaba la señora, mirándola, como con unos ojos suplicantes, como pidiendo algo de ella. Estos sueños se siguieron repitiendo por varios días. Ella creía que la señora le pedía encontrar aquel cuerpo, pero no sabía dónde. Una tarde Andreina se sentó en el patio de la casa, mirando a donde mismo había visto a la señora por primera vez. Y como un rayo le llegó la idea de que allí, debajo de aquel piso de concreto, estaba el cuerpo que ella había visto. Como poseída, tomó un pico que estaba a un costado de la casa y comenzó a romper el cemento. Era como si algo o alguien hubiese tomado posesión de su cuerpo. Tiraba el pico con una fuerza que ella no tenía. En ese momento llegaba Marcos, con las manos en la cabeza y gritándole: «¡Detente! ¿Cómo vas a romper eso? Recuerda que esta no es nuestra casa». Pero Andreina no paró. Seguía hasta que llegó a la tierra. Y después de varias picadas,
vio una manta. Era la misma envoltura en la que había visto el cuerpo en sus sueños. Allí se sentó y lloró. Lloró desconsoladamente, como si finalmente hubiese encontrado algo que llevaba años buscando. Cuando se recuperó, le dijo a Marcos que llamara a la policía, que aquello era un cuerpo. Marcos la miró extrañado y se acercó a ver. Definitivamente había algo envuelto, pero no tenía por qué ser un cuerpo. De todas formas, llama a la policía, por favor. Los expertos de la policía terminaron de cavar, y efectivamente, era el cuerpo de una mujer, una chica de unos 30 años. De inmediato avisaron al dueño. El hombre lloraba desconsoladamente del otro lado del teléfono. Encontraron a mi hermana. Esa misma noche llegó el dueño de la casa y les agradeció a la pareja. Aquella propiedad era parte de la propiedad de sus padres. Los padres del señor construyeron aquella casa y se la regalaron a su hija cuando se casó. Por eso, aquella casa era diferente a las otras del vecindario. El esposo de mi hermana no era una buena persona. Siempre peleaba y mis padres siempre estaban al pendiente. Mi hermana siempre desayunaba con mis papás y un buen día no fue más. Preocupados, mis padres fueron a hablar con el esposo, pero él negó saber dónde ella estaba. Pasó todo ese día y mi hermana no apareció. Mis padres, preocupados, fueron a la policía e hicieron una denuncia de persona desaparecida. El esposo parecía afectado e incluso construyó un invernadero. Lo llenó de orquídeas y decía que era como su homenaje a su esposa. Mi madre venía todos los días y se sentaba a ver las orquídeas. La pobre no sabía que estaba sobre la tumba de su hija. Aquel fue un golpe tan grande para mis padres que mi papá murió inmediatamente y mi madre comenzó a sufrir demencia. Mi madre murió preguntando por mi hermana años después. El señor sacó una vieja foto de la cartera y se la mostró a Andreina. Esta es mamá. Andreina no lo podía creer. Era la señora que se le aparecía. Después, el esposo de mi hermana, siguió contando el señor, puso a vender la casa y yo la compré. Para volver a juntar las dos propiedades, pues yo heredé la casa del lado, la casa grande, la que era de mis padres. Pero como vivo fuera del estado, lo fui dejando y nunca hice los trámites. Hace unos años mandé a derrumbar el invernadero, pues estaban cayendo algunos cristales del techo. Y la verdad, ya era un peligro. Hace unos años me enteré que al esposo de mi hermana lo mataron en una pelea en un bar. Semanas después, la policía concluyó que aquel cuerpo, en efecto, era la hermana del dueño de la casa y que había muerto por un golpe en la cabeza. Quizás en una acalorada pelea, su esposo la mató. En agradecimiento, el señor les dijo a la pareja que podían quedarse el tiempo que quisieran, que no tendrían que pagar renta. Andreina y Marcos le agradecieron, pero después de todo aquello, no querían vivir allí. Andreina recuperó su vida y nunca más volvió a ver a la señora o a tener ese tipo de pesadillas. Hace unos años, la casa fue demolida, pues todos los que rentaban allí afirman que tuvieron encuentros con lo paranormal. Y antes de terminar, quiero mandar unos saludos. Quiero saludar a Leticia Moreno. Quiero saludar también a Adriana Cornelia Casán, que nos escucha desde España. Quiero saludar a Lorena Rodríguez. Quiero saludar a Rosane Correa, una brasileña que nos escucha desde Chicago. También quiero mandarle un saludo a Corina G. Hernández. Quiero saludar también a María Barnett, que nos escucha desde Arizona. Saludos también a María Arango, que nos escucha desde Tampa. Saludos a Mari Cisneros y a Zule Cava, que nos escucha desde Argentina. Saludos también a Norma Ondina. También quiero mandar saludos a Cristal Alba, a Ana Karina Rodríguez, a Vanessa Varela y a Dayana Galcerán. Saludos también a Ofelia Castro, saludos a Sol Marrero y saludos a todos los nuevos que están llegando, que se han suscrito. Gracias por el apoyo y recuerden también activar el icono de la campana para que reciban notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Gracias por todo y nos vemos en el próximo video.